Hola, bienvenidos a todos a Santiago Ortiz Deportes, soy Santiago Ortiz. Hoy es martes 14 de julio y voy con el análisis del partido de semifinales de Francia contra España. Inicio. La selección española ganó 2-0 a la selección de Francia con goles de Mikel Oyarzabal en el minuto 22, que fue de penal, y en el minuto 58 de Pedro Porro. El partido se jugó en el estadio de Dallas, ya fue el último que se jugó en ese estadio en la Copa del Mundo. Así que Francia tendrá que jugar el partido del tercer lugar, mientras que España, que es lo más importante, jugará la gran final de la Copa del Mundo. Y ahora sí voy con el análisis de los dos equipos, iniciando con el de Francia. Mike Maignan fue el portero de la selección francesa, tuvo una calificación de 4.5, jugó el partido completo, pero en sí no hizo nada, aunque pues bueno, España tuvo muchas llegadas más que Francia. En la defensa jugó Lucas Digne, William Saliba, Dayot Upamecano y Jules Koundé. El mejor de esos cuatro diría que fue Upamecano, que jugó el partido completo, completó 50 pases, pero de ahí en fuera no hizo mucho. En medio campo jugó Adrien Rabiot junto a Aurélien Tchouaméni. De volantes jugaron Bradley Barcola, Michael Olise y Ousmane Dembélé. Pero juntando a esos cinco, al que jugó mejor diría que fue Tchouaméni, que para ser sincero, también para mí fue el mejor de la selección de Francia en todo el partido, teniendo un tiro, además de buenos pases y en general buenas jugadas que bueno, él empezó. Y pues bueno, Michael Olise tuvo una calificación de 6.2, salió en el minuto 71, pero en sí no hizo nada. Ousmane Dembélé fue otro que se vio afectado con una calificación de 5.9, jugó el partido completo y tuvo 3 tiros. Y como delantero centro jugó Kylian Mbappé, el capitán de esta selección, que bueno, jugó el partido completo, tuvo 3 tiros y recibió una tarjeta amarilla, tuvo una calificación de 5.2. De cambios entraron Manu Kone, Theo Hernández, Désiré Doué, Ryan Cherki y Lacroix. Que bueno, por cierto, Lacroix entró en el primer tiempo, ya que el defensa William Saliba salió tocado, como dije, en el primer tiempo. Pero bueno, el mejor de los que entraron en el segundo tiempo fue, para mí, en mi opinión, Désiré Doué, que entró en el minuto 56 en lugar de Bradley Barcola. Tuvo un tiro, se vio, pues bueno, mucho mejor en el partido que Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, en mi opinión. Pero ahora sí me paso al lado ganador, al lado de la selección española. Que bueno, en la portería jugó Unai Simón, que jugó el partido completo, tuvo 4 tajadas y tuvo una calificación de 7.5. En la defensa jugó Marco Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Pedro Porro. La verdad fue un gran partido de la defensa española, que bueno, aún así que no tuvieron tantas llegadas, a la hora que tenían que defender lo hicieron muy bien. Pedro Porro fue el que mejor fue, diría yo, con una calificación de 7.5, salió en el minuto 83 de cambio, tuvo un gol, robó el balón una vez y completó 29 pases. En el medio campo jugó Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo. El mejor de esos tres diría que fue Fabián Ruiz, con una calificación de 6.5, salió en el minuto 77. Mientras que Dani Olmo, jugador del Barcelona, tuvo una calificación de 6.4, salió en el minuto 77, tuvo la asistencia del gol, que fue el gol de Pedro Porro, y un tiro. Mientras que Rodri, ya un jugador que tiene un Balón de Oro y del Manchester City, tuvo una calificación de 5.9, jugó el partido completo. Y en la delantera jugó Alex Baena, Mikel Oyarzabal y Lamine Yamal. Voy a iniciar con Mikel Oyarzabal, ya que tuvo una calificación de 7.5, salió de cambio en el minuto 73, tuvo un gol que fue de penal y 2 tiros. Alex Baena otra vez fue el titular en el extremo izquierdo de la delantera, tuvo una calificación de 6.8, salió en el minuto 83, pero no hizo mucho. Y ahora me voy con Lamine Yamal, que en mi opinión, la verdad, ha sido el mejor partido de Lamine Yamal en la Copa del Mundo, ya que, pues bueno, apareció,
yo diría que en el mejor momento, en la semifinal de la Copa del Mundo, contra un gran rival que era Francia. Y bueno, ya lo veremos si pasa el mismo en la gran final, que ya sea Inglaterra o Argentina. Pero bueno, lo que hizo Lamine Yamal fue estar en el partido completo, tuvo una calificación de 6.1, contribuyó pues bueno en algunas jugadas buenas y además le anularon un gol por fuera del lugar, pero muy apenitas, la verdad. Y de cambio se entraron Marcos Llorente, Mikel Merino, Ferran Torres, Nico Williams y Pedri. El mejor de sus 5 diría que fue entre Mikel Merino y Marcos Llorente. Vamos a hacer primero el análisis de Mikel Merino, que entró primero en el minuto 77. Entonces eso significa que jugó un poco más de 13 minutos, tuvo una calificación de 6.3 y bueno, hizo buenas jugadas, buenos pases. Mientras que Marcos Llorente entró en el minuto 83 con la misma calificación, jugó un poquito más de 7 minutos, robó el balón una vez y completó 8 pases. Mientras que Ferran Torres entró en el minuto 73, tuvo una calificación de 6 y tuvo un tiro. Mientras que Nico Williams entró en el minuto 83, ya veremos si, bueno, otra vez estará de suplente o irá de titular en la gran final, eso ya lo veremos. Entró en el minuto 83, tuvo un tiro e igual tuvo una calificación de 6. Y por último, Pedri fue el otro que entró, que tuvo una calificación de 5.9, que entró en el minuto 77, pero bueno, en sí no hizo mucho. Ahora voy con unas estadísticas clave, importantes. Pues bueno, probablemente es un poco de sorprender para los que vieron el partido o los que no, pero como se los he platicado, la verdad, España no vino el partido. Pero aún así, quien tuvo más tiros fue la selección de Francia con 14. La selección española tuvo 10, mientras que tiros a portería fueron 4 a favor de Francia, 2 de España. En posición, eso sí, tuvo más el balón España con un 51%, pero la verdad muy apretado. El 49% lo tuvo Francia. En pases completos, 487 fueron de España, 408 de Francia. Precisión de los pases tuvo por un porcentaje más Francia, que tuvo el 87, y el 86 lo tuvo España. En faltas, el que tuvo menos fue la selección de Francia con 11 y el que tuvo más fue España con 12. Tarjetas amarillas, el que tuvo menos fue España con 1 y Francia con 2. En tarjetas rojas nadie tuvo. Y en posición adelantada, el que tuvo menos fue Francia con 4, España cometió 5. Y en tiros de esquina, quien tuvo más fue Francia con 7, España apenas 1. En conclusión, la verdad, España dominó la gran parte del partido. El primer tiempo fue juego español. En el segundo ya se dividieron un poco los dos equipos. Francia lo intentó, pero simplemente no pudieron concretar la jugada para que fuera gol. Pero bueno, aún así, gran victoria de la selección española, de la Roja, que vuelve a una Copa del Mundo, a la segunda final de la Copa del Mundo. La primera fue en Sudáfrica 2010, la conquistaron, la ganaron ante Países Bajos. ¿Será que pasará lo mismo en esta Copa del Mundo 2026? Ya lo veremos. Pero bueno, este fue mi análisis, esta fue mi opinión. Espero que les haya gustado, dejen su like o corazoncito, compartan estos videos, reposten estos videos para que más gente los vea y llegue a más personas. Me ayudaría y se los agradecería muchísimo si me siguen como Santiago Ortiz Deportes en Instagram, TikTok y YouTube. Pero bueno, yo me despido, nos vemos en la próxima. Adiós.